Avanza el proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Hay 10 días para sustanciar las pruebas de cargo y de descargo. Se cierra la vía Huiguera a la UCI en alerta de un nuevo deslizamiento. Entre tanto, el INAMI advierte de más lluvias y tormentas en la zona costa y las estribaciones de la cordillera occidental. Tras el asesinato de 3 mujeres en Santo Domingo de los Áchilas, la policía ya tiene un sospechoso. Las víctimas fueron encontradas en Quinindé, enterradas en la orilla de un río. En deportes, inicia el hexagonal final del Sudamericano Sub-17. Ecuador y Paraguay se enfrentarán este martes 11 de abril a partir de las 19 horas. Y en lo internacional, en Lima, Perú, el gobierno resolvió prohibir los limpiaparabrisas en las esquinas de la ciudad tras la muerte de un conductor que, al negarse a dar monedas, fue asesinado por un limpiador. Lunes 10 de abril del 2023, amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan siempre a través del telégrafo.com.es, también en el dial Pública FM y por nuestras redes sociales. Byron Galarza me acompaña como cada noche. Byron, ¿cómo estás? Hola María Mercedes, es un gusto como siempre compartir con ustedes la segunda semana informativa del mes de abril. Empezamos precisamente con lo más destacado a continuación. Empezamos y a esta hora de la noche continúa la sesión de la Comisión de Fiscalización en el marco del proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Carolina Basante, quien se encuentra en la Asamblea Nacional para darnos más detalles de la jornada de hoy. Carolina, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal compañeros de estudios y amigos televidentes? Pues así es, a las 4 de la tarde en punto se instaló la Comisión de Fiscalización aquí en la Asamblea Nacional. Sin embargo, pese a que se anticipó de que las sesiones de esta mesa legislativa, específicamente al tratarse del juicio político al presidente de la República, serían presenciales, no contó con la presencia física de los asambleístas, a excepción del presidente Fernando Villavicencio. El resto, es decir, 8 legisladores estuvieron conectados de forma remota. La sesión estuvo marcada por las tensiones y cruce de palabras entre los legisladores Villavicencio y también Pablo Muentes y Roberto Cuero. De hecho, Muentes mencionó que se desconozca las providencias hechas por el presidente Villavicencio, entre ellas la notificación al presidente de la República sobre el juicio político. Esta moción no pasó, fue rechazada, solamente tuvo 4 votos a favor y se la calificó de irregular. Escuchemos cuáles fueron los argumentos respecto a la moción del asambleísta Muentes. Unilateralmente, sin conocimiento y aún menos aprobación de esta comisión, el presidente de la misma, asambleísta Villavicencio, se inventó un acto con término de 72 horas para que dije circularizar el caso, cuestión que no tiene cabida alguna. Colegas, lo que está pidiendo el asambleísta Muentes es que se suspenda la providencia con la que se notificó al señor presidente de la República y a los legisladores, acusadores o proponentes del juicio, lo cual me parece una barbaridad, con todo respeto. Una moción que, perdónenme el término, sí no tiene ni pies ni cabeza. Si quiere hacer algo, hagámoslo bien, o no hagamos las cosas así como se proponen, porque nos harían caer inclusive a nosotros en un error craso, en una ilegalidad tamaña que no la vamos a hacer. Otro punto de la agenda fue conocer una solicitud enviada por el presidente de la República a través de su abogado Edgar Neira, quien envió una carta con 42 peticiones y observaciones hechas a las pruebas solicitadas por los legisladores. En algunos casos se menciona, por ejemplo, que se extiendan los periodos en los que se requiere la información. Escuchemos lo que mencionó el abogado Neira. Si se pide que se entregue un informe comercial, un informe económico de un contrato respecto del año 2022, nosotros lo que hemos hecho es corroborar ese pedido para que se incluyan desde el año 2018 ese mismo pedido, dado que la relación contractual arranca desde el 7 de diciembre de 2018. Nada más. Y eso con el propósito
de que se pueda ejercer el derecho de defensa y de que se cumplan con las garantías del debido proceso. La defensa del primer mandatario ha adelantado que hasta este domingo, día límite para presentar las pruebas, pues estas llegarán a la Comisión de Fiscalización, pero en una carta el presidente Lasso ya ha dado un bosquejo de dónde y cómo será su defensa. Nosotros les preparamos un reportaje explicando esto. Veamos. En una misiva detallada, el presidente Guillermo Lasso argumentó que pese a que Contraloría no recomendó la terminación unilateral del contrato entre Amazonas Tanker y la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec, meollo del proceso de juicio político en su contra, el entonces gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, en febrero de 2022, dio por terminado el contrato de pool de forma unilateral, según dice, sin sustento técnico ni legal. Este hecho sirvió de pretexto para que el señor Estupiñán inicie acciones jurisdiccionales en contra del Estado. Este hecho fue corroborado con los documentos que también se hicieron públicos, aunque en la carta del presidente, él explica que lo que el señor Estupiñán siempre ocultó fue que el 4 de febrero del 2022, vía correo electrónico, revocó la terminación unilateral que firmó 3 días antes. Y así lo demuestra un correo hecho público por el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, quien además manifestó que no habría sustento del peculado en este caso, puesto que en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, Flopec alcanzó números positivos. Por consiguiente, no hay perjuicio para el Estado. Según el balance publicado por Ortiz, las utilidades de Flopec en el año 2022 fueron de 180 millones de dólares. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y mientras tanto la Comisión de Fiscalización sigue calificando los que serán las pruebas de oficio, que se entiende que son más de 100 de lo que se ha mencionado hasta el momento aquí en la mesa legislativa, que además tendrá que definir también el cronograma de comparecencias que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana, que es la única en la que se receptarán las pruebas de cargo y descargo. Es la información que nosotros tenemos desde aquí, desde el Palacio Legislativo. Volvemos con ustedes en estudios. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Carolina Basante, desde la Comisión de Fiscalización. Ahora vamos a conocer la perspectiva de lo que se ha generado en esta jornada de la Comisión de Fiscalización, desde el punto de vista del legislador de la bancada del Acuerdo Nacional, Eitel Zambrano. Hay que decirlo de manera muy frontal, desde que nació esta propuesta de juicio político, y me estoy refiriendo desde que se creó la comisión del Gran Padrino, esto ha sido un circo, y prácticamente lo que vemos acá es que quieren incidentar las sesiones para tratar de proponer una narrativa que quieren posicionar que tiene que ver con, que no tiene que ver con lo que dijo la Corte Constitucional, que se tiene que ser analizada solo la causal número 3, ya que las otras fueron descartadas, y en ese sentido es lo que quieren hacer y eso es lo que quieren posicionar en las sesiones. Y ya ustedes lo han podido ver. Justo antes de salir estaba escuchando que han propuesto una moción algo similar, pero son las cosas con las que tenemos que vivir, que dejan en vergüenza a la Asamblea Nacional, y para los ecuatorianos estamos siendo, bueno, esta institución por medio de las acciones de algunos legisladores los hace reír, porque ni siquiera leen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esta mañana el constitucionalista Gonzalo Muñoz explicó los tiempos y límites que tiene la Comisión de Fiscalización para el tratamiento del juicio político en contra del primer mandatario. En nuestro espacio de entrevistas de Noticias 7 amplió la información. Veamos. El proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso avanza en la Asamblea Nacional. Es potestad de la Comisión de Fiscalización llevar adelante el tratamiento de esta solicitud. Para entender las acciones que se toman dentro de esa mesa legislativa, el constitucionalista Gonzalo Muñoz contestó algunas preguntas. ¿Cuáles son los límites que tiene la Comisión de Fiscalización para el tratamiento del juicio político? Que todos los hechos, pruebas, alegaciones, injerencias respecto de esas dos acusaciones que no fueron admitidas por la Corte Constitucional no pueden ser parte del juicio político. Yo he escuchado a ciertos legisladores, no sé con qué objeto, de querer abrir el abanico total, así que el presidente, una vez que llegó a la Asamblea, puede ser juzgado por cualquier cosa. Incluso hablan de un peculado ahora de bonos Brady y cosas que no tienen ningún sentido. Si el Parlamento decide obviar, hacer caso omiso de dicho dictamen, pues la Corte está en la obligación de hacer un auto de verificación y establecer las observaciones y, de ser el caso, las sanciones respectivas.
¿Qué significa que se haya pedido la singularización de pruebas en la comisión? Está dando la oportunidad a ellos mismos como proponentes que saquen las pruebas que no tienen nada que ver con esa causal e incluso en ese escrito se solicita que singularicen y expliquen la pertinencia de las mismas para el caso de Flopec. Eso es lo que está haciendo el presidente de la comisión. El presidente tiene derecho a contradecir los hechos, las alegaciones y por lo tanto las pruebas. Si los proponentes no singularizan las pruebas, ¿cómo sabe el presidente de la República de todos los elementos probatorios o evidencias que se anuncian en la acusación política, cuáles de ellos va a contestar? Según su criterio, ¿existen elementos para que el juicio político prospere? Yo siempre he sido muy respetuoso y respecto a los criterios de esta Corte Constitucional. Pienso que ha tenido fallos muy importantes a favor del desarrollo progresivo de los derechos. Sin embargo, pienso que nos quedó debiendo en el dictamen de admisibilidad del presidente. Sienta dos precedentes muy importantes respecto de los dos cargos de conclusión sobre cuándo procede, y en el tercero utiliza una palabra en el aspecto de peculado, que es el que admite la veracidad mínima, lo que los hechos pueden ser mínimamente veraces. Desde mi punto de vista, es una narrativa falsa. Ese es el problema que a mí la Corte no entiendo cómo no pudo verificar, porque ¿qué es lo que dice la Corte? La Contraloría sugirió terminar el contrato en ese informe de examen especial, dicho sea de paso, de un contrato del año 2018, lo cual eso nunca recomendó la Contraloría General del Estado. El presidente Guillermo Lasso se ha dado por notificado del proceso. Con ello tendrá 10 días para entregar alegatos y descargos. Será su abogado, Edgar Neira, quien lo represente en esta primera fase. Andrea Orbe, Noticias 7. Cambiamos de tema. Hasta este jueves se prevé que las lluvias variables y tormentas se registren en todo el país, principalmente en provincias de la zona costera. Conozcamos el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología, INAMI, sobre el clima para esta semana y sus efectos. Este mapa de la noche del 9 de abril nos mostraba la humedad en el Ecuador, donde los colores con un verde intenso significaban que la lluvia era más fuerte. Y conforme pasó el día en el lunes 10, las condiciones se acrecentaron en el litoral. Según el INAMI, hasta el jueves 13 habrá precipitaciones, tormentas y ráfagas de viento en las tardes y noches. Las provincias que van a ser afectadas son Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y algunas zonas de Pichincha, Napo, Sucumbíos y Loja. Ahora, mediante TikTok, el INAMI comparte y explica sus informes meteorológicos. Esto podría provocar acumulación de agua en hogares y negocios, las condiciones de vía se podrían ver afectadas y es posible que exista desbordamiento de agua y deslizamiento de tierra. Y es que el invierno en el Ecuador no se detendrá durante el mes. Nosotros habíamos sacado un aviso el 23 de marzo informando que las condiciones de abril iba a ser un mes lluvioso y que tocaba estar alerta. Entonces no se confíe si amanece con sol en su ciudad o si los rayos UV le hicieran creer que el calor imperará. Estamos bajo el régimen y la época lluviosa y que los eventos de lluvia nos pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Cabe recalcar que también la atmósfera es muy dinámica, las condiciones pueden cambiar de un momento a otro. Los expertos en el monitoreo de climas consideran que un fenómeno del Niño llegaría al Ecuador en junio. Lautaro Andrade, Noticias 7. Más de 40 viviendas y unidades educativas resultaron afectadas por el desbordamiento del río Pita el pasado miércoles. Tras un sobrevuelo se determinó que hubo deslizamientos de tierra en 3 quebradas en el sector de Pintac, lo que provocó la crecida del caudal. El municipio de Rumiñahui y la Secretaría de Gestión de Riesgos tienen ya un balance de los daños en el Valle de los Chillos provocados por el desbordamiento del río Pita el pasado miércoles. Se determinó que los deslizamientos se dieron en 3 quebradas localizadas en el sector de Pintac. Hay 43 viviendas que han sido afectadas, una totalmente destruida, 5 heridos que fueron atendidos, una persona que había sido evacuada, también unidades de educación que han sido afectadas, en este caso tenemos en el reporte 2, un bien público afectado y 2 bienes públicos destruidos. Este material cayó al río Pita, provocando la crecida del caudal que viajó hacia las partes bajas, afectando a las zonas que no cumplen con los límites autorizados de protección de ríos. La infraestructura privada es la más afectada, pero esta infraestructura construida por más de 30 y hasta de 40 años
Según Fausto Hidalgo, director de gestión de riesgos de Rumiñahui, uno de los problemas es el eucalipto y su deforestación, pues todos los escombros resultado de esta actividad terminan en las quebradas. La situación al momento está controlada, pero según el INAMI, el clima no mejorará en los próximos días. Por ello, se trabajan en obras de mitigación para reducir los daños. Nuestro plan involucra la parte primero de prevención-mitigación, que es la limpieza de los ríos. Limpieza hablamos retirar los escombros que están alrededor y construimos lo que fueron escolleras de aproximadamente entre 3 y 4 metros. Además, se recomienda a la ciudadanía no construir en zonas cercanas al río, pues se verificó que algunas no cumplen con los límites de distancia permitidos. Respetemos a la naturaleza para que tengamos las precauciones necesarias de no hacer construcciones informales que son las que finalmente resultan afectadas. Finalmente, autoridades recalcaron que no se puede usar fondos públicos para predios particulares, esto ante una posible indemnización, pues dicen no se tomó en cuenta los riesgos al momento de construir. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en la parroquia Huigra del cantón Alausí, en la provincia del Chimborazo, un 10% de la población ya ha sido evacuada desde el domingo por el alto riesgo de un nuevo deslizamiento de tierras. Las autoridades coordinan acciones para ayudar a los moradores antes de que surja un deslave. En la parroquia de Huigra se está tratando de hacer un sistema de prevención. Un desastre como el de hace 2 semanas en Alausí es lo que menos se desea en Huigra, una localidad de 155 hectáreas en la que viven 1.300 habitantes. La grieta detectada en el lugar advierte que hay todas las condiciones para un deslave. Se ha hecho el cambio de alerta con el principio de poder realizar un análisis más específico de encauzamiento de aguas, que es lo que ha estado afectando al cantón Alausí, Payatanga, Chunchi y también Cumandá. Desde la gobernación de Chimborazo ya se coordina la evacuación de los moradores. 117 salieron el domingo de sus casas. Hay muchos inconvenientes, claro. Por ejemplo, mucha gente dice, señores, ¿y dónde pongo mis animalitos? Porque viven de eso. En coliseos cercanos se albergará de forma temporal a los habitantes hasta que los estudios determinen si la evacuación tendrá que ser por siempre. Lamentablemente se ha permitido construir viviendas en sitios no adecuados. En las riberas de los ríos, muchos en los cauces de los ríos, otros en las quebradas han rellenado y ahí vienen los problemas. Hay que hacer un mea culpa a los GATS a nivel nacional. Psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos brindan asistencia emocional a los pobladores, quienes tienen temor de perder sus viviendas, pero también de irse del lugar en el que habitaban. El problema es que las condiciones geológicas de la zona la harían inhabitable. Una gran región que tiene estas características: fallas, rocas fracturadas, alteración hidrotermal, grandes depósitos de viejos movimientos en masa. El cantón Alausí se erigió en un depósito de rocas colapsadas de hace 10.000 años, es decir, que las montañas no son huecas, pero la tierra es muy inestable y ante la erosión por los ríos y las poblaciones asentadas, se generan actividades como agricultura, cortes para abrir las vías, ponemos infraestructura encima de estas laderas y entonces estas actividades, cuando no son muy bien planificadas, lo que hacen es acelerar estos procesos que ya geológicamente se van dando. Lo que se necesita en Huigra particularmente es conocer si el terreno es apto para casas y edificios o al contrario, debe ser un espacio agrícola en el que una situación como esta, que data del 2021, no atente contra vidas humanas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Se registra un leve repunte de casos de leptospirosis producto de la intensidad de la época lluviosa, así lo destaca el subsecretario nacional de Vigilancia, Prevención y Control, Francisco Pérez, quien además nos da detalles de la situación del dengue en el Ecuador y del COVID-19. La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias que pueden producir infecciones potencialmente mortales, producto de la orina de ciertos animales, como los roedores. En el país hay un repunte de casos desde la anterior semana, según lo informa Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia, Prevención y Control. Y se da precisamente por el aumento de las inundaciones y se da sobre todo en zonas donde que no existe un adecuado saneamiento ambiental. Es decir, donde que no existe una adecuada recolección de la basura,
donde no existe un adecuado drenaje de las aguas lluvias. Hasta la fecha se registran alrededor de 150 casos y 2 personas fallecidas producto de este brote. En esta semana que pasó hemos tenido 29 casos, la semana anterior. Y estos 29 casos obedecen a casos que se han reportado en el empalme, no en su mayoría, pero sí un número interesante de casos. Las autoridades de salud trabajan en fumigación y jornadas de desratización, pero desde casa también se puede evitar. Preste atención a las siguientes recomendaciones. Evitar tener contacto con estas aguas empozadas donde puede haber orina de roedores y sobre todo los niños, los jóvenes que suelen jugar en las cochas de agua cuando se hacen al frente de las casas. En torno al dengue, el subsecretario detalló que las cifras se encuentran dentro de los parámetros esperados pese a la época invernal. En lo que va del año se registran alrededor de 5.200 casos. El año anterior, por ejemplo, para esta misma semana, tuvimos alrededor de 5.800 casos, ¿no? Entonces esto quiere decir que estamos muy similares a lo que ocurría en el año anterior. Añade que se implementan diversas acciones para contrarrestar el aumento de los lugares de reproducción del mosquito Aedes aegypti. Se hace 2 tipos de fumigación. Una fumigación que se hace en exteriores, en algunos casos con unos carros y con unos camiones que van fumigando, pero también fumigación que se hace casa a casa. Finalmente, en torno al COVID-19, el subsecretario explicó que en el último mes y medio se mantiene una desaceleración del contagio. Olga Velasco, Noticias 7. Otros temas, el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional informó que en la mañana de este lunes el volcán Cotopaxi emitió una columna de ceniza de 1.3 kilómetros de altura sobre la cumbre y que dicha ceniza se dirigió al suroccidente del volcán, por lo que podría provocar caída de ceniza leve en las poblaciones de San Agustín de Cayo y Mulaló, cerca de la Tacunga. Aún no existe reporte de caída de ceniza en esas localidades. Nos vamos a una pausa y en breve les contamos que Ecuador empezó las exportaciones de pitahaya hacia la República Popular de China. Todos los detalles enseguida. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM en Quito, Guayaquil y Cuenca en 105.3, Manta 88.1 y en Loja 90.5. Los senadores estadounidenses Robert Menéndez, Timothy Kane y el congresista Antonio Cárdenas visitaron el Ecuador y se reunieron este lunes con el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades en el Palacio de Carondelet, como parte del esfuerzo conjunto entre los dos países para sumar esfuerzos en la defensa de la democracia, la seguridad y el desarrollo. En la cita se reiteró que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional es una prioridad en la agenda de ambas naciones y debe ampliarse la cooperación en ese sentido. Para ello también se mencionó que la generación de empleo contribuirá a disminuir la fuerza de la delincuencia. Escuchemos parte de las declaraciones de las autoridades sobre este encuentro bilateral que refuerza las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador. Valoramos y apreciamos su presencia y siempre compartiremos los mismos valores y principios que defienden una democracia liberal con independencia de poderes y una democracia humanista que tiene perfectamente claro que su objetivo es servir a los ciudadanos, a todos, especialmente a los más vulnerables. Hoy hemos abordado aspectos en los que el Ecuador y Estados Unidos pueden fortalecer la cooperación en diferentes temas de interés mutuo, así como el desarrollo, la seguridad, la migración, el comercio, inversiones y, por supuesto, la política de Estado de la transición ecológica y todo lo relacionado con medio ambiente. Los Estados Unidos siempre apoyará a los líderes democráticos que comparten nuestros valores, que trabajan para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, que buscan mejorar la seguridad y proteger las instituciones de su país. En los últimos 2 años, los Estados Unidos ha trabajado con el presidente Lasso para promover el desarrollo económico inclusivo
que beneficia a todos nuestros ciudadanos. Bien, en otro tema, en Esmeraldas, la provincia verde del Ecuador, hay preocupación en el sector turístico y hotelero. Los comerciantes mencionan la falta de visitantes durante el feriado de Semana Santa debido a la inseguridad y daños en las vías. Durante el feriado de Semana Santa, la poca presencia de turistas fue motivo de preocupación de los operadores turísticos en la provincia de Esmeraldas. Disfrutando este feriado que ya se nos acaba ya, sí, un poquito no tan como anteriormente, pero bueno, tenemos que disfrutar aunque sea poquito, pero disfrutando estamos aquí. Los turistas que llegaron a la provincia se dirigieron en su mayoría a las playas del sur, como las de Tonsupa, Tacames y Mompiche. Muy bien el clima, la playa, ya he venido por algunas ocasiones acá. Este restaurante también tiene muy buena gastronomía, la preparación es deliciosa, exquisito todo. Vi gente de Colombia, que ha venido gente de Colombia, y esperamos también que el turista local, el turista esmeraldeño, se haga presente aquí en Playa Las Palmas y disfrute de la buena gastronomía. Para el sector hotelero, las expectativas no eran tan alentadoras, no superaban ni el 35%. Estamos con expectativas, esperemos que estos días de entre sábado y domingo vuelva la gente porque está como un poquito flojo, pero tenemos buenas expectativas, que la gente salga, que la gente disfrute de esta hermosa playa, venga y disfrute de la buena gastronomía aquí en Playa Las Palmas. Operadores turísticos aseguran que la poca afluencia de turistas responden a los problemas de inseguridad y la mala viabilidad. Otros temas, uno de los presuntos vinculados con la muerte de 3 mujeres en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, dio a conocer su postura en relación a este caso que ha conmocionado a la provincia y el país. Tras hallar los cuerpos sin vida de Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina, oriundas del cantón Santo Domingo en la vía al recinto Valle del Sade, a 40 minutos del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, se empezó a difundir un video del mediador jurídico Roberto Zambrano con una de las víctimas y se lo vinculó a la muerte de las 3 jóvenes, pero aclaró esta situación y tomará medidas legales porque se ha visto afectado en su profesión y ambiente familiar. Que han hecho y se han robado prácticamente el video de mi red social personal, lo han publicado en sus medios de comunicación y han permitido este morbo, ¿sí? Que ha causado que mi nombre hoy en día y mi profesión, mi vida personal y mi vida normal que yo llevaba anteriormente hasta hace 5 días atrás, hoy en la actualidad no sea la misma. El representante legal de Zambrano informó que se presentará la defensa técnica para promulgar al respecto por el mal uso de un video en las plataformas digitales que le ha generado daños y perjuicios a su defendido. Vamos a seguir las acciones legales, a presentar las denuncias, a solicitar que Fiscalía General del Estado realice una respectiva investigación a fin de que se rastree desde qué páginas fueron dados estos comentarios, así como también cuál fue las personas que hicieron la extracción de la página de Facebook de mi cliente. El comandante de la Policía Nacional mencionó que al momento se mantiene en investigación la muerte de las 3 jóvenes. Para poder tener mayores elementos de convicción, sobre todo dar obviamente con las personas que consumaron este lamentable hecho. Las chicas asesinadas fueron brutalmente violentadas y se realizó su santa sepultura este pasado 8 de abril del 2023. Una amenaza de bomba paralizó las actividades en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito, al mediodía de este lunes. El personal antiexplosivos nos detalla el protocolo que se debe seguir en estos casos. Inició la semana y se registró una amenaza de bomba en la capital. Un artefacto sospechoso provocó que se aislara la zona de La Mariscal en el norte de Quito, pero finalmente se trató de una falsa alarma. Pocos días antes también se registró una amenaza, esta vez en el sur de la ciudad. Dentro de un vehículo se halló un tanque de gas con dinamita, lo que causó alarma en el sector, pues el automóvil estaba dentro de una gasolinera. ¿Pero qué procede en estos casos? Las empresas y las demás entidades deben ejecutar su plan de contingencia. Es decir, que deben en primera instancia realizar una evacuación, un aislamiento del lugar y avanzar hasta un punto seguro de reunión. El ECU 911 coordinará la alerta al grupo de intervención y rescate, que ayudarán con la evacuación de las personas que se encuentran en los alrededores. Se recomienda que la evacuación sea de 50 a 100 metros a la redonda, porque muchas de los efectos de la explosión, como es la fragmentación, es la que causa daño.
Personal especializado con la debida protección se acercará para verificar si se trata de material explosivo y si se comprueba, se realizará una detonación controlada. Sin embargo, según Alex Mosquera, jefe de antiexplosivos, en la mayoría de los casos, los antisociales solo buscan crear pánico. El objetivo es causar conmoción, muchas de las veces si son en unidades educativas, perder clases, si son en unidades judiciales, que se retrase, que se suspenda, que se anule una audiencia. Estas amenazas muchas veces servirían de distractor para cometer otros delitos, como es el caso de Guayaquil, donde un artefacto detonó dentro de un camión, pero el objetivo de los antisociales fue robar una joyería. Por ello, dice, es importante mantener la calma. Tratar de no fomentar miedo, temor, terror en la gente, porque la gente normal, la gente civil, se aterroriza al escuchar explosivos. Asegura que la correcta ejecución del protocolo de seguridad y evacuación puede salvar muchas vidas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y un tema relacionado, ante la amenaza de bomba del pasado jueves en una gasolinera en Quitumbe, al sur de Quito, y tras la explosión de un coche bomba en la isla Trinitaria, cercana a una gasolinera, la Asociación de Distribuidores de Combustible han pedido militarizar las estaciones, pues aseguran que sus ingresos no les permite contratar seguridad privada. No es un pedido descabellado, simplemente poner un militar armado en las estaciones que se identifican como sitios calientes. Quizás eran 50 militares, que no es un costo alto para el gobierno, y obviamente esto ya es un elemento disuasivo para los atentados que hemos tenido. De la misma manera, nosotros estamos solicitando que se limite la circulación de 2 personas en motocicleta. El 95% de los atentados son 2 personas en motocicleta que han cometido extorsión, asaltos, incluso sicariatos o el lanzar artefactos explosivos. En Manabí hallaron una narcolancha. La droga se encontró en una embarcación rápida que surcaba el alta mar y tenía como destino México. La droga se encontraba encaletada en un doble fondo, en una lancha rápida a 330 millas náuticas del puerto de Manta. Personal de la Armada Nacional, en una persecución, detuvo a la embarcación. Más de 1 tonelada de presuntas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, las cuales están siendo entregadas a las autoridades correspondientes, lo cual permite retirar del mercado internacional más de 2 millones de dosis. Como resultado de este operativo, 2 personas que se movilizaban en la lancha junto a los paquetes de sustancias sujetas a fiscalización fueron llevados al muelle de Manta. Aprehensión del señor José Vicente Q.L. y el señor John Alexander Q.C., los mismos que son familiares, padre e hijo, quienes no registran antecedentes penales. Además, como evidencias, tenemos la propia embarcación de nombres Mi Marianela, los 2 teléfonos satelitales, munición 223 o 556 con 30 cartuchos, 28 cartuchos de 12 milímetros, una alimentadora o cargador de M4 o fusil y varios documentos. Según las autoridades de control, esta sustancia catalogada, sujeta a fiscalización, pretendía ser llevada a México, donde su valor económico aumentaría. El valor del kilo de estas sustancias en Ecuador asciende a $1,700. En México a $13,000 y en Estados Unidos a $25,000, por lo que la afectación que se desprende de este decomiso a la organización delictiva transnacional es de aproximadamente $22,5 millones de dólares. Los detenidos, junto a las evidencias encontradas, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes por el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en gran escala. En otro tema, 2.400 hectáreas de pitahaya se producen en el Ecuador, de las cuales el 90% se exporta. Y esto representó en el 2022 $100 millones en ventas. Este 10 de abril se dio el primer embarque a China luego de 12 meses de negociación, pues los controles fitosanitarios son estrictos. Ese país es principal socio comercial con $66.000 millones en compras.
Palora, un cantón de la provincia Morona de Santiago, es una de las principales zonas productivas de la pitahaya amarilla, conocida como la fruta del dragón. En unas 2.400 hectáreas en el 2022, Ecuador exportó más de 23.000 toneladas de esta fruta a diferentes destinos, representando unos 100 millones de dólares. El cultivo de la pitahaya representa un importante ingreso de divisas a la economía de pequeños y medianos agricultores, principalmente en provincias de toda la Amazonía, además de Pichincha, Manabí y Guayas, pero también en provincias como Bolívar, Cañar, El Oro, Esmeraldas, entre otras. Rocío García es mediana productora de palora en la provincia de Morona de Santiago y cree que el país tiene un gran nicho de mercado en una nación con más de 1.400 millones de consumidores. Es un sueño de todos los paloreños, de toda la provincia y sobre todo del país, porque esto no es para Palora, es para el Ecuador, por el Ecuador, porque esperamos días mejores para todo el país. En el evento de exportación a China estuvieron presentes los ministros de Comercio Exterior, Julio José Prado, de Agricultura, Eduardo Izaguirre, el agregado comercial de la Embajada de China en Ecuador, Chen Feng, además de productores. Según Izaguirre, la idea es buscar incentivar la producción de otras frutas para ampliar la canasta. Estamos desarrollando pequeños productores en línea directa para la exportación, haciendo cumplir una de nuestras premisas, que es empujar la base de la pirámide, para demostrar que esta trilogía gobierno, empresa privada, comunidad es exitosa cuando se trabaja. Uno de los temas más sensibles ha sido el control fitosanitario de China, donde los controles aduaneros son extremadamente exigentes. Como ha mencionado el ministro, el día de hoy China ya es el principal mercado de las exportaciones no petroleras de Ecuador. También es el mercado más importante a nivel mundial. Byron Galarza, Noticias 7.